Juan capítulo 1 versos del 10 al 13, y dice así la palabra del Señor, para que usted vaya recordando. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto vimos la semana pasada. Hace una semana, entonces, querido hermano, algunos aprendimos, otros recordamos algo muy importante, lo cual es que Dios también tiene una familia. Así como usted y yo tenemos una familia, Dios también tiene una familia. Y si perteneces tú bajo esta familia, querido hermano, tú debes de caminar con la potestad de vivir todos los días, diariamente, que eres hijo de Dios. El primer aspecto, querido hermano, de esto que vimos, la enseñanza la semana pasada, es que el mundo no le conoció, que el mundo no le reconoció, a pesar de que Dios se presentó como Dios encarnado. El Eterno, dice Juan, fue como uno de nosotros. A pesar de que Él había creado el mundo, que Él se había estado desde el principio, dice, algún día fue como nosotros, de carne y hueso. Pero dice Juan, ni siquiera en su propio pueblo, en su propio país lo aceptaron. Por tanto, dice Juan, no todos son de la familia de Dios. No todos pertenecen a la familia de Dios, no todos son sus hijos. Y dice, no porque no puedan serlo. Recuerde usted que nos enseñó unos versículos antes. Dice que la luz es para todos los hombres. Pero dice Juan, no significa que esto sea que todos somos hijos de Dios. Todos podemos llegar a serlo, pero no todos son desgraciadamente hijos de Dios, porque no han recibido al verbo y porque no han creído en el verbo. Entonces, hubo quienes no aceptaron al Señor, no le reconocieron, pero dice quienes hubo que sí le dieron la bienvenida. Quizá a lo mejor en menor número, quizás son más los que lo rechazan y no los que lo aceptan. Esta misma pregunta le hicieron al maestro en una ocasión, le dijeron, maestro, ¿van a ser muchos los que se van a salvar? Es lo mismo como si nosotros nos preguntamos ahorita, ¿son muchos los que rechazan al Señor o son más los que aceptan al Señor? Y el Señor sabiamente respondió, es que eso de momento a ti no te debe de preocupar. Tú preocúpate por establecer el reino de Dios. Yo le podría decir a ustedes eso lo mismo. No nos preocupemos si son más los que rechazan o son menos los que lo aceptan. Nosotros debemos preocuparnos porque primero nosotros recibamos y creamos y después que la gloria de Dios siga estando en nuestra vida. Dice también Juan que estos hijos de Dios, los que sean, dice, han sido concebidos por misma voluntad de Dios. No fue por un deseo de un hombre y una mujer que se allegaron y concebieron un niño. Los humanos a veces deseamos tener una mini versión nuestra, ¿verdad? Ahí un pequeñito, una pequeñita que se parezca a nosotros físicamente, que haga las mismas travesuras que nosotros hacíamos. Deseamos a veces eso, pero dice Dios, eso no es un hijo de Dios concebido en mi voluntad. Él conoce y Él concibe a sus hijos desde la fundación del mundo. Hoy día, querido hermano, sigue habiendo en el mundo todos los días ambos bandos, quienes lo rechazan y quienes somos hijos de Dios. Todos los días pasa eso alrededor del mundo. Lo valioso de todo esto, querido hermano, es mantenerse dentro de la familia de Dios, dentro de la familia celestial, y ayudar a que otros se integren a esta hermosa familia. ¿Quién dice amén? Así que vamos a dar paso, querido hermano, a este siguiente día de esto que he llamado yo Diario de un Discípulo. Vamos en el día número 5, el cual se llama Su Ministerio. Diario de un Discípulo, día número 5, Su Ministerio. Y en esta noche solamente vamos a escudriñar un versículo, el cual es el número 14. Juan capítulo 1, verso 14 dice de la siguiente manera: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. En esta noche vamos a seguir conociendo, querido hermano, lo básico, lo elemental del verbo, para volvernos unos expertos de él. Nosotros hemos escudriñado
13 versículos, querido hermano, y no nos hemos centrado en nadie más. A pesar de que vimos en un versículo a Juan el Bautista, solamente lo mencionamos rápidamente. En 13 versículos nos hemos centrado en el Verbo y ya estamos concluyendo esta primera sección de este primer capítulo. Ahora Juan nos informa algo sumamente glorioso, querido hermano, como es el ministerio del Verbo. Ya nos dijo cómo es, ya nos dijo sus características, ya nos dijo qué es lo que tiene, pero ahora nos está diciendo, ese Verbo, ese Dios encarnado, ese Dios eterno, tuvo un ministerio, tuvo una labor, tuvo un propósito el cual lo va a distinguir. Él basa su propósito aquí en la tierra en algo. Él basa los rasgos de su trabajo que el Padre le encomendó en algo que vamos a estudiar en esta noche. Todos los aquí presentes, todos los que estamos, sin falta de ninguno solo, desempeñamos alguna labor en la vida. A lo mejor trabajas, a lo mejor tienes un oficio, a lo mejor tienes un negocio, a lo mejor tu labor que desempeñas es en tu hogar, a lo mejor la labor que desempeñas en la vida es el estudio, pero todos aquí desempeñamos una labor. Y yo te haría una pregunta para que vayamos reflexionando. ¿Qué características definirían tu labor? Si tú estudias, si tú eres estudiante, ¿qué características definirían tu labor de estudiante? Si tú tienes un negocio, ¿qué características definieran cómo eres en tu negocio? Si tú te dedicas al hogar, eres ama de casa, ¿qué características definiría cómo eres como ama de casa? Normalmente, en las búsquedas de trabajo, querido hermano, te piden añadir algunas cartas de recomendación. No sé si alguien aquí ha pedido trabajo, se ha tenido que presentar y te piden unas cartas de recomendación. Allí tienen que definir cómo eres. Si trabajaste con ellos, si es una recomendación laboral, tienen que poner, bueno, este muchacho, esta muchacha es puntual, es limpio, es ordenado, cuenta con toda mi confianza. Y empiezan a describir cómo desempeñabas tu labor. Si es una recomendación personal, bueno, es mi familiar, hace 30 años que estoy con él, yo puedo asegurar que es una persona responsable. Y entonces cada uno de nosotros podemos definir nuestra labor. Otras personas también se dan cuenta de cómo es nuestra labor. El Verbo también tenía una labor, querido hermano, cuando vino a la tierra. Y esa labor la definieron dos cualidades que no se hallan en ninguna otra persona, que no se han hallado desde que el Verbo nació y no se hallarán hasta que el Verbo muera, ¿sí? Y Juan aquí, querido hermano, lo impresionante es que se las adjudicó porque le nació de Juan, del Espíritu, de lo más profundo de su corazón. Dijo, el Verbo y la labor que hizo, de lo cual yo soy testigo, es así y así. No se la dictó el Señor Jesús, no le dijo, cuando vayas a escribir mi libro, cuando hables sobre mí, que escribas mi biografía, recuerda poner cómo era mi ministerio, recuerda poner cómo era mi trabajo aquí en la tierra. No, el Señor no le dijo nada de eso. Juan por sí solo, a la hora de estar escribiendo, dijo, la labor cuando hable del ministerio del Verbo será así y así. Para este punto, querido hermano, en el que hemos llegado, estamos, por así decirlo, en un clímax de revelación, porque por primera vez Juan le informa a cualquier lector, no importa si era dirigido al griego, no importa si era dirigido al judío, no importa si era dirigido al gentil, por primera vez le informa la manera en que el Verbo descrito antes, en que el Verbo descrito 13 versículos antes se presentó al mundo. Cualquiera que pudo estar leyendo dice, sí, ya me dijiste que vino al mundo, pero ¿cómo vino al mundo? Y Juan responde en el verso 14, dice que se hizo carne, que ese Verbo eterno, que ese Verbo creador, que ese Verbo lleno de luz, que ese Verbo que da vida, vino a la tierra en forma de carne. Por fin se veían concretadas, querido hermano, tantas profecías. Los griegos quizá leyeron y escucharon muchas profecías. Los judíos desde que son pequeños escuchaban las profecías. Por fin se veían cumplidas. De tantos profetas, ¿cuántos profetas no habían hablado sobre el Mesías? ¿Cuánto tiempo no habían predicado sobre el Mesías? Después de muchos años, aquí estaba lo que se había hablado. Así que vamos a escudriñar uno de los versículos más importantes de toda la Biblia, querido hermano. Juan capítulo 1, verso 14, es, sin temor a equivocarme, uno de los más importantes que hay dentro de la palabra del Señor. Dice nuevamente así el verso 14: y aquel Verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Desmenucemos este versículo, querido hermano, porque hay tanto que sacarle. La primera parte dice, y aquel verbo fue hecho carne. La manera en que el verbo se presenta al mundo que lo rechazó, a su pueblo que lo terminó matando, fue en forma de carne. Esta explicación que da Juan es tremenda, es grandiosa, querido hermano, porque nos habla de que hubo una transición. Dice, aquel verbo que yo les he venido hablando, ahora resulta que es carne. Es una transición. Para que nosotros ejemplifiquemos y entendamos un poco mejor, en la vida humana, querido hermano, pasamos transiciones. ¿Quién aquí ha pasado ya de ser joven a ser adulto? Esa es una transición. No te quedas joven toda la vida, no te quedas niño toda la vida. Entonces, una transición en la vida normal es pasar de joven a adulto. Otra transición en la vida normal es de inmaduro a maduro. Otra transición. Tú no sabes ni cuándo, no sabes ni cómo, pero empiezas a ver las cosas de una manera distinta, empiezas a pensar de una manera distinta, empiezas a actuar de una manera distinta, porque hubo una transición. Esta misma transición hubo en la eternidad, del verbo Dios eterno, ahora a un Dios encarnado. Aquí Juan nos dice, querido hermano, que el verbo eterno pasó a ser de carne y hueso. Pasó a ser de carne y hueso, pero que en esa condición de carne y hueso no dejó de ser Dios. Dijo Juan, algunos de ustedes lo vieron, otros de ustedes lo escucharon, a otros de ustedes les contaron. Y ese verbo fue como uno de nosotros, tocarnos aquí, sentirnos. El verbo se había hecho carne. La gran noticia era que Dios, omnipresente, omnipotente, omnisciente, era como uno de nosotros, y que aquí en la tierra seguía siendo Dios. Dice Juan, el verbo se había convertido en carne, es decir, que había tomado un cuerpo humano propenso al cansancio, que había tomado un cuerpo humano propenso al dolor, que había tomado un cuerpo propenso a la tristeza, que había tomado un cuerpo humano propenso al enojo, que había tomado un cuerpo humano propenso al hambre. Y así nos podemos seguir. Si ustedes conocen la historia de Jesús, podrá darse cuenta que todo esto era su pan diario. ¿Cómo es posible que el Dios omnipresente del cual me estás hablando, que es eterno, que rompe las leyes del tiempo y del espacio, ahora me dices que se vino y se depositó en un cuerpo como el que yo tengo, donde a veces me duele la cabeza, donde a veces me duelen los pies, donde a veces me duele el estómago, donde a veces estoy triste? ¿Cómo es posible que el Dios maravilloso haya estado como yo? Eso era algo sorprendente, era algo impensado para los de aquel tiempo y también para los de ahorita. Si tú le predicas a alguien, ellos lo más seguro es que te digan, no, ¿cómo es posible que el Dios que me estás hablando, que todo lo puede hacer, digas que es como yo? Por eso, querido hermano, es que hay tanta negación y hay tanto rechazo a esta verdad, porque no creen que el verbo se hizo carne. Por eso es que la gente lo sigue rechazando constantemente. Cuando tú le predicas, ellos dicen, es que no me entra en la cabeza, es que no tiene lógica, es que no me cuadra. Porque los griegos en aquel tiempo era inconcebible que para ellos sus divinidades se rebajaran a ser humanos. Con la humanidad ellos su divinidad y los hombres en el suelo. Como si ahorita yo le pregunto, los millonarios del mundo se despojarían de toda su riqueza para comer frijoles. Ninguno lo haría. Pero nosotros tenemos un Dios que quitó y dejó su gloria para venir a ser como tú y como yo, de cuerpo presente. Amén. Incluso en el mundo, querido hermano, hay sectas que argumentan que el verbo sí estuvo aquí en la tierra, que sí es cierto, pero que estuvo en forma de espíritu y no en forma de cuerpo. Que no estuvo y que no anduvo físicamente. Hay sectas que enseñan eso. Yo sí creo en el verbo, pero no creo que haya sido como yo, porque imposible poder sobreponerse a tanto pecado, poderse sobreponer a tanta tentación. Por eso es que el verbo vino en espíritu. ¿Cómo explicar todo eso? Para aquellos que piensan
que el verbo imposible que se haya hecho carne, o para aquellos que piensan que el verbo se hizo presente pero en forma de espíritu, Juan tiene una respuesta más adelante. Váyanse conmigo a la primera carta de Juan. Ponga atención y dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido ¿en qué? En carne. Todo espíritu, toda boca, todo corazón que cree que Jesucristo, el Verbo, ha venido a esta tierra en forma de carne, dice, es de Dios, es de tu familia, también es hijo de Dios. Pero si te encuentras con alguien que dice, no, imposible que el Hijo de Dios, que el Verbo que me has venido hablando venga en forma de hombre, ese no es de Dios. Aquel que te dice, sí, el Verbo sí se hizo presente, pero anduvo errante como un espíritu, como si fuera un fantasma, aquel no es de Dios. Pero si tú te encuentras con el hermano que está a un lado y dices, sí, ¿verdad que sí? ¿Verdad que el Verbo padeció como uno de nosotros para podernos ayudar? ¿Verdad que vino en carne? Sí, ese es hijo de Dios. Ese es tu hermano. Por eso la palabra enseña y dice, no a cualquiera llames hermano. Porque si hay alguien que dice que el Verbo no vino en carne, inmediatamente tienes que desecharlo. No puedes compaginar con él. Juan, ya lo veíamos también, enseñaba y decía, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Cómo te vas a llevar? ¿Cómo vas a tener una relación con aquel que dice que el Verbo no se hizo carne? Y nosotros podemos decir, pero es que Dios es amor y Dios nos ama a amar a todos, al prójimo. Aquel que niega que el Verbo se hizo carne no es de Dios. Eso, la primera parte de esta frase, y aquel Verbo fue hecho carne. Sorprendentemente, aquel Verbo fue hecho carne. La segunda parte de esta frase dice, y habitó entre nosotros. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra habitar, querido hermano, que es el verbo que se ocupa en la Reina y Valera que nosotros tenemos, proviene del griego skeno. S-K-E-N-O. Y significa acampar. Habitar una casa, querido hermano, o una tienda de campaña, aquí todos dormimos en una casa, o alguien aquí duerme debajo de un puente. No. Todo el mundo aquí hemos ido a acampar alguna vez, conocemos lo que es estar dentro de una casa de campaña. Bueno, entonces, este verbo que ocupa Juan es precisamente eso, porque quiere decir que vives dentro de ella. Tú no tienes una casa y te duermes afuera en el patio o en la calle. Tú no pones una casa de campaña y dices, se ve bien bonita, no la voy a arruinar, me voy a dormir afuera. No, tú tienes una casa, tú pones una casa de campaña y habitas dentro de ella, duermes dentro de ella, haces tus cosas personales dentro de ella, ahí te bañas, ahí comes, ahí platicas con tu familia, ahí oras al Señor, ahí pones alabanzas. Por eso el salmista ocupaba este mismo verbo, el de habitar, el de skeno, cuando decía, bienaventurados los que tú escogieres y atrajeres a ti para que habiten en tus atrios, para que estén aquí viviendo, para que vengan y se sientan como en casa, para que no sean como extraños y que digan, ¿y ahora a dónde llegué? ¿Y ahora qué se hace aquí? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Y ahora cómo se alaba? ¿Cómo se adora? No, el rey David decía, bienaventurado eres cuando llegas a la casa de Dios, porque tú has sido diseñado y predestinado para que tú habites aquí, porque tú conoces y sabes cómo alabar al Señor. Entonces dice Juan, aquel verbo que se hizo carne habitó entre nosotros. Aquel verbo fue skeno, acampó, hizo su morada dentro de nosotros. Esto, querido hermano, hizo el verbo entre la humanidad. Habitó. No vino aquí y dijo, bueno, yo soy el verbo del cual se ha hablado y todos ustedes me tienen que cargar porque no soy digno ni siquiera de que la tierra me pise, que se ensucien mis pies. Habitó entre nosotros, comía como tú y yo comemos. Hacía del baño como tú y yo hacemos del baño. Se bañaba como tú y yo nos bañamos. Eso corresponde al verbo habitar. Aquel verbo se hizo carne e hizo lo mismo que tú y yo hacemos. Habitar, morar, acampar. ¿Por qué? Porque eso, querido hermano, es la máxima expresión
de cómo Dios estaba en medio del pueblo de Israel a través del tabernáculo y a través del pueblo. Es la misma figura. En el Antiguo Testamento todavía no se manifestaba el verbo hecho carne, pero Dios ya estaba con su pueblo, habitaba dentro del tabernáculo, habitaba dentro del templo, pero es tiempo ahora de que el verbo se haga carne y haga exactamente lo mismo, que siga habitando en medio de su pueblo. Amén. Ve conmigo Éxodo capítulo 40. Esto pasaba desde que se erigió el tabernáculo. No pasó nada más una vez, pasaba siempre. Verso 34 de Éxodo 40 que dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Señal número 1 de que Dios estaba con su pueblo, ya no en el desierto como errantes, sino de algo más establecido, que descendía Dios y su gloria al tabernáculo, y eso quería decir que estaba en medio de ellos. Ahora, pasó mucho tiempo, ya conquistaban, ya no eran nómadas, seguía Dios con su pueblo. Vamos a ver Segunda de Crónicas capítulo 7. Verso 1. Y dice la palabra de Dios: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes a la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. El verbo, llegó el momento en el que se tenía que hacer presente, pero no hizo una cosa distinta. Hizo exactamente lo mismo: habitar entre el pueblo. Como Dios habitaba en el tabernáculo, como Dios habitaba en el templo, pero ahora era turno de que habitara el verbo entre nosotros. Y esto, hermano, no es cosa del pasado. Tú y yo podemos leer historias, versos, citas que ocurrieron hace miles de años, pero no es cosa del pasado. ¿Por qué? Porque el verbo sigue estando entre nosotros, habitando. El verbo sigue morando entre su pueblo, con aquellos que le recibimos y que le creemos. El verbo no mora donde hay alguien que no le cree. El verbo no habita donde hay alguien que lo rechaza. El verbo mora y habita donde hay alguien que confía en Él con todo su corazón y que confiesa que ha venido en carne. Ahí también está el verbo, como está en estos momentos. Porque yo sé que aquí todos creemos que el verbo ha venido en carne. Y si todos estamos en una misma fe, en un mismo espíritu, el verbo está aquí presente. Tú no le pides a la presencia de Dios, tú no le pides a Dios su presencia por un rato. Tú no le pides a Dios su presencia para pasar un examen. Tú dices: ay Señor, tengo un examen profesional bien difícil, de esto depende mi carrera, mi vida. Por favor, acompáñame, aunque sea un momento, te lo pido, te lo ruego, por favor. Tú no pides eso. Tú no dices: ahora sí me la voy a declarar a esa muchacha. Ay, tú no pides la presencia, nada más acompáñame un rato en lo que llego a su casa, porque vive en un lugar bien difícil, bien pesado, donde roban, y ya después si quieres. Nadie hace eso. Cuando tú y yo pedimos que la presencia de Dios y la gloria more entre nosotros, es para siempre. Es porque te va a acompañar al mercado, es porque te va a acompañar a bañarte, es porque te va a acompañar al trabajo, es porque te va a acompañar a divertirte, es porque te va a acompañar con tu familia. Nosotros pedimos la presencia, la gloria del verbo para que esté con nosotros siempre. Tú le pides que habite dentro de ti de una manera permanente, que no se vaya nunca. Necesitamos que la gloria de Dios no abandone ni tu vida, ni tu familia, ni tu casa, ni la iglesia. Lo necesitamos. Por eso te digo que cuando el verbo dice ahí habitó entre nosotros, no quiere decir que no está habitando en estos momentos. El verbo está aquí con nosotros, paseándose, gozándonos. A mí me está revelando la palabra, a ti te está dando entendimiento. El verbo está aquí. Anteriormente, querido hermano, se puso de moda un término en predicaciones cristianas, en conciertos cristianos, en oraciones cristianas, y era, a lo mejor algunos lo escucharon o quizás hasta lo dijeron, ¿verdad? Orábamos por una visitación.
clamábamos por una visitación. Queremos una visitación, Señor, de tu presencia. Mal empleado. Mal empleado tal término. Porque una visita dura un rato. Tú invitas a alguien ahorita a cenar a tu casa, va a terminar de cenar y se va a ir un par de horas. Tú invitas a tu casa a un familiar que viene de lejos, estará 3 días, una semana, pero después se irá. Se termina yendo. Nosotros no queremos que el Verbo nos visite. Nosotros no queremos que el Verbo esté un par de horas y después tome sus cosas y se vaya. No queremos que esté unos días, un domingo nada más, tome sus cosas y se vaya. Nosotros queremos que el Verbo habite dentro de nosotros. Que habite con nosotros. Eso es lo que queremos. La palabra de Dios dice que Él constantemente está tocando la puerta del corazón. Y dice que quien le abre va a cenar con Él. Pero es para siempre. Es para siempre. Entonces ya vimos la primera parte. Y aquel Verbo, el Dios Todopoderoso, se hizo carne como tú y yo y habitó entre nosotros, moró entre nosotros. A partir de ahora, querido hermano, entonces comenzarán 3 palabras, 3 términos que solo van a embonar en la figura del Verbo. A nadie más le van a quedar. A nadie más. Si tú las escuchas en alguien más, es un falso profeta, es un falso maestro, se está adjudicando una gloria que no le pertenece. A partir de esta parte donde vamos, 3 palabras que solamente embonan con el Verbo. Número 1, gloria. Número 2, gracia. Y número 3, verdad. Nadie más tiene eso sino el Verbo. Dice la siguiente parte de esta frase: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y la siguiente parte: y vimos su gloria. Y vimos su gloria. La palabra gloria, querido hermano, proviene de un canto ahorita que lo acabamos de entonar. Por si tú no sabías, dices, ¿qué es lo que estamos cantando? Proviene de Shekinah. La palabra gloria proviene de Shekinah, que quiere decir el que mora. Cuando nosotros entonces estamos cantando, quiero tu Shekinah gloria, ¿qué le estamos diciendo? Quiero que mores en mí. Tú no puedes pedir la gloria de Dios y esperar a que Dios no more dentro de ti. Tú pides la gloria de Dios porque es Dios mismo y le estás diciendo, mora en mí. Por eso Cristo, querido hermano, cuando asciende al cielo les dice a sus discípulos, no se preocupen, yo voy a preparar morada para ustedes. No dijo, yo nada más voy a preparar un cuartucho para ustedes para que a los 3 días se regresen a la tierra. Él dijo, voy a preparar morada para ustedes porque es el lugar que nos espera. Es el lugar donde tu alma y mi alma pasarán la eternidad. Él no nos está diciendo, firmas un contrato temporal de 3 meses. Él nos está diciendo, es un contrato permanente. Morarás conmigo en la eternidad. Vimos su gloria. Veremos su gloria. Vemos su gloria. Al decir Juan que vieron la gloria de Dios, él y otros, querido hermano, no se refiere a un aspecto espiritual, ¿sí? No se refiere a una visión de que vieron la gloria de Dios en el tercer cielo. No se refiere a eso, sino es una manera literal. De una manera literal lo vieron con sus propios ojos físicos. Vieron la gloria de Dios. Tú y yo vemos la gloria de Dios con nuestros ojos físicos. No lo vemos de una manera, de una visión espiritual. Lo vemos con los ojos físicos. Yo en la dominical pasada les enseñaba que tenemos que aprender a oír la voz del Espíritu Santo con un sentido espiritual. Ahí sí, con un sentido espiritual. Pero en esta ocasión Juan nos está diciendo que el verbo, querido hermano, que el verbo de vida es apreciable físicamente en la persona de Jesús de Nazaret. El verbo es apreciable en la persona de Jesús porque viene a ser la máxima representación de la gloria, la máxima representación de la manifestación del Padre. Y eso no era a través de un espíritu andante, eso era a través de algo visible, de algo tangible. Imagina esto, cuando Juan estaba escribiendo todo esto, Cristo ya había ascendido al cielo. Ya no estaba ahí físicamente. Así que por un momento usted trate de imaginar el gozo de Juan a la hora de anotarlo, a la hora de escribirlo. Y vimos su gloria. Yo no sé si usted al final de sus días a lo mejor y escribe un libro
o ahí consejos para sus familiares y les dicen, yo creí en el Señor y vi su gloria. Por 80 años vi la gloria del Señor. Por 50 años vi su gloria. Es lo mismo que está escribiendo Juan. Vimos su gloria. Nadie nos la contó. No es un cuento de hadas. Vimos su gloria con estos ojos. Tocamos su gloria con estas manos. Debe ser el mismo gozo, querido hermano, que nosotros debemos de sentir cuando compartimos a Jesús. Porque tú y yo también hemos visto su gloria. Porque tú y yo también vemos su gloria con nuestros ojos físicos. Entonces, ¿cómo se revelaba la gloria de Dios a través del Verbo encarnado? ¿Cómo era esto? Con las predicaciones llenas de amor y de perdón del Verbo. Esa era gloria. Eran visibles físicamente. La gente veía ahí. Recuerde usted a la mujer adúltera. Todo el mundo ya la quería apedrear. Y el Señor Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Y dice que uno a uno fueron saliendo. Predicación de amor y de perdón. Eso era gloria del Señor, porque todos ya lo hubieran matado. Es que en la ley nos mandó Moisés que apedreáramos a tales mujeres. Atrévete y hazlo tú primero. Si no tienes nada que temer ni nada que perder, hazlo tú primero. Y dijo, todo el mundo dice ahí la palabra, acusados por su conciencia, sabiendo que el maestro les había dado en el punto clave. Eso era la gloria de Dios visible. Mujer, ninguno te condenó, ninguno, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa es gloria de Dios visible. No fue una visión espiritual. ¿Qué pasó con la samaritana? Todo mundo sabía que la samaritana tenía 5 maridos y el que tenía no era su marido. Había tenido muchas experiencias de amor, había engañado muchas veces, la habían ocupado para engañar matrimonios y dice el Señor, la ocupó para predicar en Samaria. Gloria del unigénito del Padre. ¿Qué pasaba con María Magdalena? Se dice que era una mujer prostituta y la vemos llorando en la cruz del Calvario, la vemos en la piedra, en la tumba, en el sepulcro llorando, porque la gloria de Dios era visible. Era visible por medio de las predicaciones y los mensajes de amor y de perdón. También como era visible la gloria de Dios con los milagros sobrenaturales. Esos eran visibles. ¿Cuántos milagros no hizo el Señor? La gloria de Dios. Dice que sanó a un ciego de nacimiento. Y dice que los fariseos, los doctores de la ley, no entendían. Decían, a este lo hemos visto toda su vida ciego ahí. ¿Qué hacemos? Llama a sus padres. Vengan. Ese es su hijo que estaba ciego. Sí. ¿Puede usted constatar que nació ciego? Sí, yo constato que nació ciego. ¿Y qué pasó? No sé. No sé, ahora ve. Eso es gloria visible. Eso es gloria. ¿Qué pasó con Lázaro? Lo terminaron levantando de entre la tumba. Y dice que lo querían también matar porque servía de testimonio y para predicar. Porque lo habían muerto muchos. Dice que habían ido muchos judíos. Lo habían muerto, lo habían visto muerto. Y de repente lo ven vivo. Porque la gloria del Verbo encarnado se estaba haciendo claramente visible. Y por eso Juan dice, y vimos su gloria. Y vimos su gloria. Hoy podemos, querido hermano, tener la prueba de que el Verbo mora y habita entre nosotros con gloria. Porque escuchamos predicaciones de amor. ¿Quién ha recibido predicaciones de amor de aquí de parte del Verbo? ¿Quién ha recibido predicaciones de perdón de parte del Verbo? ¿Quién ha recibido predicaciones de libertad? ¿Quién ha recibido milagros físicos? Yo me acuerdo, querido hermano, cuando me rompí el dedo, no se me va a olvidar jamás. El doctor me dijo 6 meses para que medianamente puedas empezar a mover tu dedo. Lo primero que yo hice fue un miércoles cuando me operaron, fue venirme para acá y darle las gracias al Señor por lo que me había pasado. Y yo levantaba mis manos y podía sentir la gloria de la nube espesa del Señor. Y en 3 meses mi dedo estaba recuperado. Podemos ver la gloria de Dios visible. Porque Él no ha dejado de morar, Él no ha dejado de habitar entre nosotros. Dice la siguiente parte, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Póngame especial atención para que podamos creer esto, entenderlo y compartirlo. Aquí nos dice Juan que el Verbo es el unigénito de Dios.
lo cual quiere decir unigénito, que es que único hijo. Pero ¿cómo es posible que aquí nos está diciendo que el verbo es el unigénito de Dios si hace unos versículos atrás me dice que quienes lo reciben y lo creen son hijos de Dios? Ponga usted atención aquí, porque aquí está la revelación y tiene una explicación bíblica. Unigénito, querido hermano, viene de la palabra griega monógenes, que significa único en su tipo. Lo que nos está diciendo Juan, querido hermano, es que el verbo es único en su tipo. Que Dios tiene más hijos, pero que ninguno como el verbo. El verbo es lo máximo. El verbo es lo más grandioso que tiene Dios. Los demás sí somos sus hijos, pero jamás llegaremos a ser como el verbo. Jamás. Por eso es que el verbo es el unigénito de Dios. Ni siquiera trate usted de imaginar, de tener en su cabeza al mejor cristiano, aquel que ora 3 veces al día, aquel que no falta a congregarse, aquel que lee su Biblia todo el año, aquel que le predica a los demás, aquel que se esfuerza por no pecar. Imagine usted a ese cristiano o a esa cristiana. Ni ese puede ser el unigénito de Dios, porque para un unigénito de Dios solamente es el verbo. Solamente es el verbo. Aquí están, querido hermano, las 2 características que definen la labor del verbo. Usted pudo haber pensado, ¿cuáles son las 2 características que definen mi labor aquí en la tierra? La verdad es que soy irresponsable. La verdad es que soy impuntual. La verdad es que soy incumplido. O a lo mejor pudiste haber pensado, la verdad soy una persona limpia. La verdad soy una persona entregada, que hago buen ambiente. Tú lo puedes pensar así. Pero ¿cuál es la esencia del ministerio de Cristo? ¿Cuál es la esencia del ministerio del verbo? Dice ahí que era lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Si tú y yo somos honestos, a nadie más le quedan esos títulos. ¿Quién aquí está que puede decir lleno de gracia y de verdad? Y hay vamos a empezar con la primera. Lleno de gracia. La palabra gracia, querido hermano, solamente Juan la menciona 3 veces en todo el Evangelio. En el verso 14 en el que estamos, en el verso 16 y en el verso 17. No la vuelve a mencionar más en 21 capítulos. 3 veces menciona la palabra gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Es un regalo inmerecido. Es un regalo que no puedes ganar. No puedes decir, voy a trabajar 10 años para poder recibir gracia. No puedes decir, voy a sacar todo mi dinero del banco para poder ir a comprar un poco de gracia. El verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y comenzó a regalar gracia. Comenzó a regalar gracia al que le dijo, ¿qué es lo que quieres? Señor, si quieres puedes sanarme. Quiero, sé limpio, sé sano. Empezó a regalar gracia. Busca conmigo Salmo capítulo 45, versículo 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, porque la gracia se derramó sobre tus labios. Su belleza no era física. Los hombres condenamos, los hombres señalamos, los hombres injuriamos y decimos, ya me tienes harto, ya me fastidiaste, ya me cansaste, ya esto, ya lo otro. Y el verbo dice que derramó gracia. Por eso es que su labor aquí en la tierra estuvo lleno de gracia. No vas a encontrar una sola predicación, una sola parábola del verbo en que no haya sido encontrado la gracia. No la vas a encontrar, ni siquiera con los que fue más duro, porque a todos les decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, aún a los fariseos. Eso es gracia. Eso es gracia, porque bien pudo condenarlos y no darles ninguna oportunidad, pero les decía, arrepiéntete, porque el reino de los cielos, cuando ya esté presente, ya no habrá escapatoria. Arrepiéntete, eso es gracia. Y la segunda parte, la segunda característica de su labor aquí en la tierra, dice que estaba lleno de ¿qué? De verdad. Estaba lleno de verdad. La palabra de Dios nos enseña que el verbo
no es hombre para mentir, ni hijo de hombre. Es decir, el verbo no dice mentiras. Todo lo que tú puedes hallar escrito dentro de la palabra del Señor, ten la certeza de que es verdad. Ten la seguridad de que lo que estás leyendo, de lo que estás aprendiendo, es verdad. No busca el verbo endulzarte el oído. No busca sacarte tu dinero. No busca hacerte perder el tiempo. Lo que busca el verbo es que aprendas la verdad. Y 3 características que el verbo ocupaba a la hora de la verdad. La palabra verdad la vamos a encontrar 25 veces en el Evangelio de Juan, todas relacionadas hacia con el verbo, porque Él es la verdad. Número 1, decía, querido hermano, a sus discípulos, nos dice a nosotros, a los que creemos en Él, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo primero que hace el verbo a la hora de predicar la verdad es traer libertad. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. El pueblo que estaba en oscuridad vino a ser libre. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Nadie más podía ser señalado como la verdad. Nadie más. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién más iba a poder decir la verdad? ¿Los fariseos? ¿Quienes mentían? ¿Quienes engañaban al pueblo? ¿Quienes veían para sus propios beneficios? ¿Quién más iba a poder decir yo soy la verdad? Todos los falsos cristos que se levantan con un nombre que no les pertenece, ellos van a predicar la verdad. Los políticos que engañan a la gente, que dicen yo te prometo dar agua, luz, pavimentar tu calle para que me des tu voto, le das tu voto y de repente se olvida, te deja la calle medio pavimentada. ¿A quién más le pertenece la verdad? Sino aquel que dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la última característica con la libertad, alguien puede decir, bueno, y el verbo físicamente ya no está aquí. ¿Y qué pasó con esa verdad? Él dijo una cosa, no os dejaré solos. Mi Padre enviará el Consolador, el cual los guiará a toda verdad. A toda verdad nos ha de guiar. Tú dices, ¿y cómo le voy y le pregunto al verbo? Si ya no está en su tumba, si ya no está en la cruz, si está en el trono. Pues Él te dejó el Consolador, el sustituto, el que dijo, ahora te toca chambear a ti. Y a estos tienes que guiarlos a la verdad. A estos tienes que guiarlos a la verdad. Por eso, querido hermano, es que hoy día el cristianismo sufre tanto, porque la gente no predica la verdad. La gente predica lo que le conviene. La gente predica lo que no le incomoda. La gente no predica gracia. La gente predica dinero. La gente predica cómo tener y ser una iglesia exitosa, cómo tener una vida cristiana exitosa, cuando el Señor lo que hizo habitando, morando entre nosotros, fue decir, mi ministerio, mi labor, mi trabajo estuvo lleno de gracia y de verdad. Y todos aquí hemos comprobado que el Señor nos ha llamado a gracia. Todos aquí. Miren que si fuera por méritos y obras propias, ninguno podría dar la cara de estar aquí delante del Señor. Yo el primero. Pero el Señor, tú lees y tú entiendes que te dice, me ha llamado con gracia. Me ha llamado con gracia, algo inmerecido. Yo ni siquiera, cuando tú te acercaste aquí al cristianismo, ni siquiera sabías lo que era gracia. Ninguno de nosotros sabíamos lo que era gracia. Sino es que cuando ya estás dentro de Dios, empiezas a conocer qué es la gracia. Y no bajo un concepto que puedes meterte a internet y decir gracia significa esto. No, sino que vives la gracia todos los días. Todos los días. Abres la palabra del Señor y sigues hallando la verdad. Sigues encontrando la verdad. No abres la palabra y encuentras un chiste de doble sentido. No abres la palabra y no encuentras una receta de cocina. No abres la palabra y no encuentras un poema de amor. Abres la palabra del Señor y lo que encuentras es verdad. Lo que necesitaba tu alma en ese momento, ahí lo encuentras. Tú te sientas a platicar con alguien esperando que alguien te dé la palabra que tú necesitas. Y dices, no, necesito seguir, necesito que alguien me escuche, y vas a la palabra del Señor y tu estado de ánimo cambia así, porque la verdad es lo que te transforma.
porque la verdad es lo que te cambia. Es que he tenido un día bien pesado, es que he tenido una temporada bien pesada, es que he tenido una época bien pesada. Vas a la palabra, abres la verdad y tu destino vuelve a cambiar. Y se te es alumbrada tu vida nuevamente. Ese verbo, querido hermano, del cual hemos estado aprendiendo, habitó entre nosotros como carne, como hueso. Y ese verbo, querido hermano, que habitó como carne y como hueso, hoy está aquí. Hoy está aquí presente en espíritu. Hoy está aquí morando con nosotros y habitando entre nosotros y abrazándonos, el unigénito del Padre, al que reconocemos que es el único en su tipo, pero que nos ha dado la posibilidad de llegar a ser hijos de Dios, está aquí. Yo quiero que ahí dejes tus cosas, sus momentos, y mis hermanos van pasando.